Listo, Listo, entonces buenas entonces buenas noches noches para para todas y todas y todos todos nuevamente. nuevamente. Ya Ya iniciamos la iniciamos la grabación. Sí, grabación. ya Sí, iniciamos ya la iniciamos la grabación. Bueno, grabación. Bueno, entonces entonces esta esta sería sería la la clase, como primera clase, ya como lo ya mencioné, lo mencioné, de mes de 9. mes ¿Listo? 9. ¿Listo? Ya les Ya proyecto les pantalla. proyecto pantalla. Bueno, Bueno, entonces, como siempre, recordemos gestionar asistencia, gestionar asistencia, ¿cierto? En la parte de ¿cierto? En acá. la parte de acá. Y pues nada, Y pues nada, entonces vamos a entonces iniciar vamos a iniciar y y ya miramos más. ya miramos más. Listo. La clase Listo, de hoy la clase de hoy es sobre el es ciclo del agua. ¿Listo? sobre el ciclo del agua, ¿listo? Ahorita dejé cargar un poquito el De video ahorita dejé mientras esperamos, cargar un entonces poquito espero que no se el video escuche mientras cortado. esperamos, entonces espero que no se escuche entrecortado. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 31 de Biología Ciclo del Agua. Vamos a identificar los diferentes procesos que se llevan a cabo en este ciclo del agua. Observamos que tenemos 4 procesos: evaporación, condensación, precipitación y por último la escorrentía para volver a iniciar este ciclo. Lo veremos a continuación. Proceso de evaporación. Vamos a recordar que este proceso de evaporación se da a partir del aumento de temperatura, el cual va a comenzar las moléculas del agua a ascender, y observamos que en este proceso se da en diferentes lugares. Tenemos el bosque, tenemos las llanuras, tenemos los humedales. Proceso de condensación. Bueno, en este proceso de condensación vamos a observar cómo se agrupan estas moléculas de agua. Observamos que se forma una capa. Tenemos el proceso de precipitación. Vamos a recordar que este proceso es a partir de la formación de nubes, el cual es la unión de varias moléculas de agua que cada vez se van a ir formando más grandes, formando estas nubes más llenas de agua, lo cual llegará el momento a que se comiencen a precipitar, ya sea en forma de agua, ¿cierto? De lluvia, o en forma de nieve. Tenemos el proceso de escorrentía. En este proceso vamos a identificar que después de que llueve se formarán grandes ríos o lugares en donde hay alta humedad. Bueno, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima lección. Listo, entonces, Listo, entonces continuamos. el objetivo de la clase de hoy El objetivo de es la clase de hoy relacionar los procesos es del ciclo relacionar los hidrológico, procesos del del ciclo del ciclo agua, hidrológico, es con la decir, del ciclo del sostenibilidad agua, de los con la ecosistemas sostenibilidad para de poder los ecosistemas identificar para poder su importancia. identificar su importancia. Entonces, recuerden que el Entonces, ciclo recuerden del que agua, el ciclo del agua, eh, eh, el ciclo del agua el ciclo del no agua es como que el ciclo del agua no es ocurra como que el como en ciclo una del agua sección del ocurra como en planeta y una ya. sección del El ciclo del planeta y agua ya. es El ciclo en del todo el agua planeta Tierra con todos los continentes, ¿listo? es en todo el Las planeta Tierra con todos fases, los continentes, ¿listo? las fases Las del ciclo del agua fases, son las evaporación, fases del condensación, ciclo del agua son precipitación y evaporación, escorrentía. condensación, Son las precipitación y principales, escorrentía. ¿listo? Son las No significa principales, que ¿listo? sea la última, No significa las que únicas. sea la última, las únicas, perdón. Eh, Eh, bueno, bueno,
Entonces, el ciclo del agua es uno de los Entonces, el recursos, bueno, el agua ciclo es uno del de los agua es recursos uno de los recursos, bueno, el agua naturales es uno de más los recursos importantes, naturales más no importantes. sé, más Si me importantes están para escuchando, la sí. supervivencia de Más todos los importantes organismos. para la Entonces, supervivencia de todos los organismos. gracias Entonces, Matías, aparte que es gracias Matías, importante para la aparte de que es supervivencia no importante para la solamente del supervivencia no hombre, del humano, solamente sino de del hombre, del forma humano, de vida, sino de plantas, toda forma de vida, ¿sí? plantas, hongos, Animales, ¿sí? eh, Animales. nuestro cuerpo tiene Nuestro un gran cuerpo porcentaje de agua porque gran parte de nosotros somos sangre, es decir, un líquido que está tiene, también es decir, formado un de líquido agua, que ¿listo? está también formado de Por agua, esta ¿listo? razón es esencial Por esta identificar razón sus es esencial procesos y identificar sus procesos transformaciones y físico-químicas transformaciones relacionándolas físico-químicas, con el relacionándolas desarrollo de con organismos el y desarrollo de comunidades que organismos y mantienen la comunidades que mantienen sostenibilidad la de este sostenibilidad ecosistema. de este ecosistema. Entonces, Entonces, nadie nadie podría podría crecer o crecer desarrollarse sin agua, sin agua o con o falta de con agua, o poca falta de agua. O agua sea, o poca poca agua. o O mucha, pero sea, necesitan poca agua o mucho, para pero vivir. necesitan En agua cuanto a sostenibilidad de los para vivir. ecosistemas, por En cuanto ejemplo, a como sostenibilidad de ya los la ecosistemas, por mayoría ejemplo, debe como saber, ya la mayoría debe eh, saber, en este momento en este el momento futuro del agua, el ¿sí? futuro del Todo agua, el mundo sí, está el en manos futuro de del agua en el los mundo humanos. está en manos de los Recuerden que humanos. hay una cantidad Recuerden que hay limitada de una agua cantidad en el limitada de agua en inclusive el planeta. No es como, botemos ay, sí, derrochemos agua, ay, agua, gaste, no, gaste, gaste. porque Botemos hay agua, no, más, ¿cierto? porque hay más, El ¿cierto? agua es El limitada, agua es igual que, limitada, por al ejemplo, igual que, por la ejemplo, tierra, ¿cierto? La la cantidad Tierra, de ¿cierto? La tierra o la cantidad de masa de tierra o tierra la en masa nuestro de planeta, tierra en ¿listo? nuestro planeta. Hay un Entonces, porcentaje hay un limitado de porcentaje agua, limitado contando de mares, agua, contando mares, y hay un porcentaje y hay limitado, un por porcentaje ejemplo, también de limitado, por tierra, hay un ejemplo, también de porcentaje tierra, limitado, hay un por porcentaje ejemplo, de limitado, por oro, ¿cierto? ejemplo, de Ese oro, oro que hay ¿cierto? en el Ese mundo oro que hay en el ya no mundo se va a poder ya volver a no se va a fabricar poder oro porque volver a fue un fabricar oro proceso de porque fue un cientos de proceso miles de de años, cientos de ¿cierto? Al miles de igual años, que la ¿cierto? Al formación del igual que la agua, formación que del agua, fue lo primero que se que formó en el planeta, ¿cierto? Al principio todo era agua, fue ¿cierto? lo primero que se formó en el planeta, Entonces, ¿cierto? Al principio todo eso es importante, tener en cuenta que se va a acabar, que no es un recurso era inagotable, ¿listo? Eh, agua, ¿listo? bueno, sigamos. Entonces, Y bueno, es que que no es está, un el futuro recurso básicamente está en manos inagotable, de ¿listo? los humanos, entonces, El futuro básicamente está en como manos de los humanos, entonces, bueno, hay mucha agua, ¿no? O sea, hay más mar hay que tierra, más ¿cierto? Entonces, mar que tierra, ¿cierto? resulta que Entonces, nosotros no resulta que nosotros tomamos agua no salada, agua de tomamos mar, agua salada, agua de tomamos mar, agua dulce tomamos agua de dulce montaña, de la ¿cierto? montaña, ¿cierto? Entonces, Entonces, sí, sí, seguimos seguimos contaminando, contaminando, seguimos seguimos invadiendo invadiendo, dañando los que ecosistemas que rodean rodean estas montañas, que rodean los lugares estas montañas que nacederos de agua. rodean los lugares, los nacederos de No va agua. a pasar nada No va a pasar porque nada bueno porque nos estaríamos nosotros, afectando directamente a ¿sí? Un nosotros, efecto ¿sí? Un secundario efecto sería, secundario sería, digamos, las plantas y digamos, las alrededor, pero plantas y alrededor, pero, más que todo o sea, más que nosotros, todo nosotros, porque porque nosotros nosotros dependemos dependemos demasiado, o sea, demasiado, del o agua. sea, del Por agua. ejemplo, Por ejemplo, cositas como cargar cositas como cargar una botella de agua en el día o uno su una, botella de un agua en el jugo en día el día, o ¿cierto? una, qué sé yo, Esto un no es jugo en el día, natural, o sea, ¿cierto? Esto no es natural, o sea, unos anteojos, por ejemplo, él no va a pongámosle un poder oso de cargar sus anteojos, maletas él no va a poder cargar con su 5 maleta, botellas su de agua botella para el con día, 5 botellas para de la agua caminata. para el día, ¿cierto? Para la Entonces, caminata. nosotros somos aún más Entonces, dependientes nosotros que somos un aún más animal dependientes silvestre, que un ¿cierto? ¿Por animal qué? silvestre, Porque, ¿cierto? ¿Por qué? pues sí, Porque, pues constantemente sí, tenemos esa facilidad constantemente tenemos esa de cargar facilidad cosas, de ¿cierto? cargar Cargar en cosas, recipientes y ¿cierto? ellos no tienen Cargar en recipientes. recipientes y ellos no También tienen por eso recipientes. y porque También por eso ya y estamos porque utilizando, por ejemplo, la mayoría de estamos energía en utilizando, por Colombia ejemplo, la viene de mayoría una fuente hidráulica, ¿cierto? Y de es energía en frío, Colombia. agua. Eh, ¿Qué ¿Qué pasaba, por pasaba, ejemplo, ahorita que por ejemplo, estuvimos en ahorita 2 que años de estuvimos en sequía? 2 años de sequía? Que tuvimos, por ejemplo, que en Bogotá hacer racionamientos a Tuvimos, por pesar ejemplo, de que en que Bogotá Bogotá hacer no tiene racionamientos, a embalses, pesar de tenemos que 3 Bogotá no tiene un embalses, ¿sí? embalse, tenemos tres Entre ellos el embalses, segundo ¿sí? más grande del mundo, que sería Entre ellos el Sumapaz, segundo más y grande eso del fue mundo, que sería suficiente Sumapaz, porque ni eso fue estamos en sequía, suficiente es decir, porque había un riesgo estamos en de sequía. cortes de energía, de luz. No Es solamente hay que el agua decir, para había un beber, que el riesgo agua para de bañarse, cortes de no, energía, de también está en luz. juego No la solamente hay electricidad. ¿Por qué? que el Porque agua la para fuente cocinar, que el agua para energética bañarse. en el caso No, de Colombia es el agua. energética en el caso Y de por ejemplo, en Colombia otros países es puede el ser agua. Sí, por fuente ejemplo, en otros países puede ser solar, fuente de solar, energía fuente nuclear de o puede energía ser nuclear o puede eólica, ser dependiendo del país, eólica, pero en dependiendo Colombia del país, así pero en es. Colombia así es. Entonces,
Entonces, Era grave la era situación grave la porque situación no porque teníamos agua no suficiente teníamos agua y suficiente y aparte había empresas que, por ejemplo, no respetaban las medidas y digamos, sí, lo máximo digamos, que lo les máximo pueden que hacer es les una pueden multa. hacer es una multa, Pero a ¿sí? nosotros sí nos Pero a afectaría nosotros sí porque nos afectaría porque, afectaría, digamos, digamos, todo un afectaría, digamos, sector o todo un toda una sector o toda localidad, una localidad o o disminuiría, digamos, disminuiría, el digamos, cupo, la disponibilidad de agua el para toda una cupo, la localidad, ¿cierto? disponibilidad de agua para toda una Entonces, localidad, es ¿cierto? eso, como Entonces, la es falta de eso, como conciencia, la falta de conciencia, incluso en un porque sí momento fue crítico. crítico, porque sí fue crítico. Si no es porque Si no es este año porque empezó a llover, este pues año ya empezó a seguiríamos llover, en pues racionamiento. seguiríamos en racionamiento. El racionamiento, ustedes saben, se levantó más o menos hace Cortico. un mes cortico. Bueno, entonces seguimos. Bueno, Los entonces ciclos son seguimos. Los procesos ciclos son procesos repetitivos en repetitivos en los los que que hay una serie de hay una serie de acontecimientos acontecimientos en el hasta mismo orden llegar hasta llegar a una fase a a una partir de fase la cual a vuelven partir a de la cual repetirse. vuelven a El repetirse. ciclo del agua se El ciclo desarrolla en del varias agua se etapas. desarrolla en varias etapas. Al ser un ciclo, no Al ser un necesariamente ciclo, no hay un paso necesariamente inicial, hay un paso sino que inicial, por el sino contrario que es por una el contrario sucesión. es una Es sucesión. decir, no hay un Es paso decir, no hay uno un o no hay paso una manera en que pueda decir, bueno, uno acá o no empieza, hay no. una No manera en porque que yo pueda decir, digamos bueno, acá como empieza, no. es No porque tan, digamos como es ¿cómo decirlo? tan, ¿cómo decirlo? Tan completo, Tan completo, partes, involucra es muy muchas complejo. partes, es muy No complejo. podríamos decir, No bueno, podríamos empezaría aquí en decir, este bueno, punto empezaría aquí en porque este punto porque ya, ya no sí, se sabe como desde ya dónde no se inició, sabe desde dónde dependiendo. inició, dependiendo. Entonces, Entonces, algunas etapas algunas son etapas son evaporación y evaporación y condensación. condensación. Recuerden que la Recuerden que la evaporación tiene que ver evaporación con tiene que los ver con estados de la los materia, estados de la entonces materia, sólido, entonces líquido y sólido, gaseoso. líquido y El agua gaseoso. también se El agua encuentra también en se estos encuentra tres en estados, estos ¿cierto? tres estados, ¿cierto? Entonces, cuando el Entonces, agua, cuando el o agua, bueno, o bueno, cuando sí, cuando una eh, materia la pasa de materia líquido a pasa de gas, líquido a eso se va a gas, llamar evaporación, que es lo que estamos viendo en esta foto, como eso los se va a laguitos está llamar saliendo como evaporación, humo. que es lo que estamos Eso viendo en vendría esta siendo foto, como el los agua en laguitos forma está gaseosa, saliendo como esto humo. en forma de Eso gas. vendría siendo el agua en forma Los rayos gaseosa, del esto sol en forma de atraviesan la gas. atmósfera y calientan la Los rayos del superficie sol de atraviesan la lagos, atmósfera y ríos calientan la y océanos. superficie El de aumento de la lagos, temperatura ríos y generará un océanos. proceso El de aumento de la temperatura volatilización, es genera decir, un proceso de que salga humo volatilización, es de las decir, que moléculas de salga agua de humo de vapor, las que a la moléculas de vez agua se de puedan vapor mover y más, que a la vez ¿cierto? se Como que, puedan mover más. O sea, a como la que vez puedan integrarse a con la el aire, vez ¿sí? puedan Que integrarse se con están el aire, convirtiendo ¿sí? en O gas. sea, se están convirtiendo en gas. La condensación La condensación ocurre cuando el ocurre vapor cuando el asciende a vapor la atmósfera. asciende a la Al disminuir atmósfera, la al disminuir temperatura la se generará temperatura se una generará agrupación de una moléculas agrupación de formando moléculas nubes que formando viajan nubes que a viajan través del aire. a Entonces, través del aire. Entonces, al contrario de la al evaporación, contrario de que la es de líquido a evaporación, que es de gas, la líquido a gas, condensación va a la ser de condensación va a gas ser de a gas líquido. a Entonces ya líquido. saben que cuando Entonces ya una saben nube que cuando está una muy nube condensada, está ya muy muy condensada o ya cargada, muy muy densa, cargada, muy densa, es cuando se empieza a es cuando se poner empieza a pesada y es poner cuando pesada y es llueve. cuando Cuando llueve, ya esa, cuando digamos, ya esa esa, nube, digamos, ese gas, esa nube de ya gas, no puede ya no con ese puede peso con ese peso del agua que está del cargando, agua que está entonces cargando, cuando llueve, entonces y es eso, cuando llueve, porque es expulsa ya, porque digamos, expulsa ya, digamos, el agua el agua que que está está ¿sí? condensada, ¿sí? Entonces, Acumulada, acumulada, ¿sí? ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Seguimos con la Seguimos con la precipitación y con precipitación la y con la escorrentía. escorrentía. Entonces, la Entonces, la precipitación ocurre precipitación al viajar las ocurre al moléculas viajar por las las corrientes moléculas de por las aire corrientes de y aire sufren cambios y de sufren cambios de temperatura, presión, y temperatura, esto ocasiona presión, y un esto cambio de ocasiona un de cambio de estado gaseoso a de líquido, gaseoso a y el agua líquido, y el acumulada agua puede caer acumulada en puede forma de caer en lluvia, forma de llovizna, lluvia, granizo, llovizna, granizo, nieve, entre nieve, otros. entre ¿Listo? otros. Entonces, ¿Listo? Entonces, el agua el en la nube va agua a en estar la a nube va a cierta estar a temperatura. cierta Cuando esa temperatura. agua no Cuando se esa agua alcanza no se a alcanza a equilibrar con equilibrar con el clima el o la temperatura clima o la de ese temperatura ambiente en el de que ese esté, ambiente en el que es cuando esté, ocurre el es granizo. O cuando sea, ocurre el cambios granizo. O sea, cambios drásticos muy así drásticos, rápidos así de rápidos temperatura es de cuando ocurre el temperatura es granizo. cuando ocurre granizo. Y la Y nieve la es cuando, nieve es cuando, sí, la sí, temperatura la en ese ambiente temperatura en ese también sigue ambiente frío, también sigue entonces, frío, entonces, o o sea, sigue de sea, manera sólida, sigue de pero manera pues sólida, es pero por el pues es ambiente, por el la ambiente, temperatura la que está en el temperatura que ambiente de está esa en el nube. ambiente de esa nube. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? lluvia, Bueno, llovizna, lluvia, dependiendo, llovizna, dependiendo, de ya qué tan dijimos de cargada qué tan esté cargada la nube. esté esa nube. Precipitación, en otras Precipitación, en palabras, otras sería la palabras, lluvia. sería la Esto es lo lluvia. que Esto es lo que ahorita se ahorita está se viendo está en viendo Bogotá. en Bogotá. La La escorrentía es el escorrentía agua es el fluyendo agua por una fluyendo por una superficie superficie terrestre o terrestre corrientes o corrientes acuáticas. acuáticas.
Entonces, por Entonces, ejemplo, por ejemplo, cuando hay lluvia hay y lluvia y
uno ve como uno ve como que en el suelo ahí fluye agua, pero como si hubieran dejado una llave abierta y así como que fluye, el suelo está no como tan, no o sea, no tan, tan o sea, no inundado, tan pero sí inundado, está pero sí está escurriendo agua, o sea, escurriendo agua, o sea, prácticamente que prácticamente que bajando agua, bajando agua, eso es la eso es la escorrentía, escorrentía, agua agua fluyendo fluyendo a a través del suelo través y no del suelo necesariamente y tienen no que ser necesariamente ríos. tienen que ser ríos. ¿Listo? Casi ¿Listo? siempre Casi siempre la la se escorrentía da se da desde una desde montaña una montaña hacia hacia un río, donde se va a empezar a un río, acumular toda esa donde se agua, va a a empezar a acumular escurrir toda toda esa esa agua, agua, a valga la escurrir redundancia. toda esa agua, valga Entonces, por la ejemplo, redundancia. Entonces, cuando, por por eso es ejemplo, peligroso, un poco por cuando eso es hay peligroso casas un construidas poco en montaña cuando hay casas construidas y en además montañas ocurre, y no además tiene, digamos, el suelo no ocurre, tiene no tiene, buen digamos, el suelo agarre, no buena tiene absorción de esa buen agua, agarre, buena no tiene absorción de plantas esa que agua, no tiene hagan plantas esa que montaña más hagan esa estable. montaña Entonces ahí más también, estable. cuando hay un Entonces ahí exceso de también, cuando escorrentía, hay un exceso de es escorrentía, cuando hay, por es ejemplo, cuando derrumbes, hay, por ¿cierto? ejemplo, derrumbes, Porque el ¿cierto? agua va Porque el a agua absorber, se va va a a absorber, filtrar se toda va la a tierra y esa filtrar toda tierra la tierra y esa se tierra va a ir se va deshaciendo a y ir no va a deshaciendo aguantar el y peso no va a ni de un aguantar el árbol, ni de una peso ni casa, de un ni de nada. árbol, ni de una casa, Entonces, ni por de eso es nada. peligroso Entonces, por eso es construir en peligroso zonas de construir en zonas ladera de o ladera montaña, o sea, o de montaña, o sea, en bordes de montaña, para tener ¿listo? en cuenta. Para tener en cuenta. Listo, entonces nos Listo, muestran entonces nos eh, muestran dos ejemplos de dos ejemplos evaporación de al aumentar la evaporación al temperatura aumentar de la los océanos, temperatura de los océanos, de reproducción del de fitoplancton. reproducción del El la fitoplancton reproducción es del mayor, entonces fitoplancton es mayor. recordemos Entonces recordemos que en el que mar en el el mar el fitoplancton es, fitoplancton es, haga de cuenta, algas, ¿sí? Haga de algas, ¿sí? cuenta, Haga de cuenta em, algas em, algas microscópicas. Entonces, microscópicas. el Entonces, el fitoplancton es fitoplancton el que es el hace que hace la fotosíntesis la en el océano. fotosíntesis en En el el océano océano. no hay En grandes el océano no hay plantas, grandes no plantas, hay, no hay, digamos, digamos, algas super, hiper, algas mega super, hiper, mega grandes, no hay nada de eso como grandes, si no, no hay digamos nada en de la eso, Tierra como que si hay digamos ahí en bosques la Tierra inmensos. que hay El bosques fitoplancton inmensos. haría el El mismo fitoplancton trabajo que haría el una planta, mismo pero a trabajo nivel que microscópico. una planta, pero a nivel Pero hay una microscópico. ventaja de que ellos Pero hay son una más, o sea, ventaja a de que pesar de que ellos son son más más, o pequeños, sea, a pesar de que son son más numerosos y más además pequeños, tienen son la capacidad de son más limpiar numerosos mucho mejor y o procesar mayor, o procesar ¿cómo decirlo? mayor, Mayor ¿cómo CO2, decirlo? mayor Mayor carbono, CO2, ¿sí? Mayor que carbono incluso un bosque. que incluso un bosque. Y hablando Y de hablando precipitación, de por ejemplo, precipitación, por ejemplo, nuestro país nuestro país tiene una zona tiene que ver con la tiene que biodiversidad o ver la con la variedad biodiversidad o de la animales y plantas, variedad de animales y de plantas, que, por de ejemplo, en que, por Colombia está ejemplo, el en lugar, Colombia está el no sé si es el lugar, primer lugar o el no sé segundo si es el lugar, primer lugar o el segundo que lugar, más llueve en el que Colombia, más que llueve queda en en el Colombia, Chocó, que queda en el creo que se Chocó. llama Creo Lloró. que se Si llama algo puede Lloró. Pues, si algo confirmarme, pueden parece que confirmarme, Lloró, o sea, el así pueblo se como llama Lloro, o sea, así como Lloro, de llorar, así como lloro. de llorar, así como Lloro. Eh, es Eh, el lugar en el que es el más lugar que en llueve, el por que lo menos de más llueve, por lo Colombia, menos de Colombia, y ya, o sea, para que se den y ya, o cuenta sea, del para que nivel se de den humedad, cuenta entonces del las nivel de humedad, selvas más entonces las húmedas del selvas más mundo húmedas del mundo están en Colombia, están en Colombia, la selva del Dairén, En Chocó y la En Chocó Amazonía. y la Amazonía. Entonces, de Entonces, nuevo, si de alguien nuevo, ha si visitado la alguien Amazonía ha o visitado es la de la Amazonía o Amazonía, es de la Amazonía, me confirmarán me que cuando confirmarán allá que llueve, cuando en allá llueve, en 2, 3 horitas, eso mejor tres dicho, horitas, ya hay eso un mejor nuevo dicho, río ya y hay un ya nuevo río y digamos ya digamos que no se puede estar en no ese se puede lugar. estar en Por ese ejemplo, lugar. Por ejemplo, una evidencia es que la mayoría de casas una están evidencia es que la flotantes, ¿no? O sea, mayoría no de son una casas están casa que flotantes, tú ¿no? O sea, digas no tiene una son base una en un casa suelo, que tú sino digas que tiene están una base elevadas en un sobre unas suelo, bases sino que están salidas del agua, elevadas ¿cierto? sobre unas bases Precisamente salidas del agua, ¿cierto? porque Precisamente porque el río, cuando llueve demasiado, crece el ya, río, o sea, mejor cuando dicho, es llueve demasiado, inevitable ya que el mejor nivel dicho, es del agua suba y inevitable se pueda que el inundar nivel la del agua casa. suba Por y eso se la pueda mayoría de inundar la casas casa. Por que eso la ustedes ven mayoría de en estas casas zonas que ustedes son ven en estas zonas o sea, son como elevadas, o como sea, como flotantes. elevadas, ¿sí? Como flotantes Y también son y sobre ríos. también Entonces, a son veces sobre en una ríos. época Entonces, a veces en una puede estar época esa parte puede seca, estar como esa en otra parte época seca, puede como estar en otra totalmente época puede inundada, estar ¿sí? totalmente inundada, ¿sí? Entonces, esa es la Entonces, esa diferencia es de vivir la diferencia de vivir en una zona de, en de una zona humedad. Porque de en humedad. Por Bogotá ejemplo, uno dice, llueve, es que en pues Bogotá no, llueve porque mucho. en Pues esas no, partes porque en realmente esas sí partes tienen que realmente vivir sí tienen que vivir en casas en casas elevadas del suelo. elevadas del suelo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, sigamos.
Otro ejemplo es la Otro precipitación ejemplo es de la donde las precipitación plantas de absorben donde el agua de las las raíces plantas y al absorben el caer agua por de las las raíces raíces, y al caer por las raíces caen a sus hojas y caen en sus hojas limpian y el suelo, limpian ¿no? el Entonces es suelo, ¿no? importante, Entonces por es ejemplo, importante, por ejemplo, para la ¿cierto? Para la contaminación, ¿cierto? contaminación Para del la aire, contaminación del cuando aire, llueve, ¿cierto? cuando Cuando llueve, llueve, ¿cierto? Cuando llueve, esa agua va a esa atrapar agua va a todo atrapar el gas, todo el todo gas o el humo todo que hay, el humo que todas las hay, todas impurezas, las se impurezas las lleva, y se las ¿cierto? lleva, Las ¿cierto? lleva, ya Las sea lleva ya sea a las a las alcantarillas, alcantarillas, que esas alcantarillas van a ir a los humedales y que ese humedal va al río Bogotá y que el río va y se Bogotá conecta va y con el se conecta Magdalena, con el ¿cierto? Magdalena, ¿cierto? Entonces, es una Entonces, manera es una manera de que el aire se de que limpie. el aire se limpie. También, También, por por ejemplo, la bueno, otra miremos imagen, a la ver qué otra nos imagen, a dice. ver qué nos dicen. Y ya, Y ya les ya les muestro el otro ejemplo. bueno, creo que hasta Bueno, ahí se creo que terminaría. hasta ahí se terminaría. Sí, listo. Sí. Entonces Listo, déjenme entonces proyecto de déjenme otra manera proyecto de otra y manera muestro y les cómo, muestro cómo sería cómo sería en su totalidad eh, el ciclo del en agua, su ¿no? Ya totalidad el ciclo del agua, ¿no? interconectadas las Ya partes. Permítame, dejo interconectadas las proyectar y partes. ya volví. Permítame, dejo proyectar y ya volví proyecto. Listo, entonces vamos a ver una imagen Listo, entonces de vamos a ver cómo una sucedería el imagen ciclo del agua. de cómo sucedería el ciclo del Es agua. un esquema porque ya Es saben, un esquema porque ya no saben, tiene como tal, ahí sí, no tiene solamente como tal, ahí de sí, aquí para solamente aquí en de 5 kilómetros a la redonda es el ciclo del agua. aquí Es una para representación aquí en en 5 general, kilómetros a ¿no? la Como redonda es el ciclo del agua. Es una representación para en que la general, gente la ¿listo? Como entienda más fácil. Abrir imagen. para que la gente la entienda más fácil. Entonces, Abrir imagen. Entonces, venga, ampliamos otro poquito. ampliamos otro poquito. Listo. Listo. Entonces, Entonces, yo creo que otro poquito más. yo creo que otro poquito más. Creo que fue mucho. Ya. Creo que fue mucho. Entonces, Ya. Entonces, prácticamente prácticamente eh, que la parte del océano es eh, la más eh, importante, ¿no? Porque, la pues ya parte del saben que es océano es la donde más más hay importante, agua, ¿no? ¿no? Entonces, Porque, es pues como ya saben, una fuente es importante para el ciclo del agua. Desde importante allí para el va a ciclo del iniciar la agua. Desde evaporación allí va a que, iniciar la por ejemplo, evaporación que, los por ejemplo, huracanes, lo que son y huracanes, todo este tema de huracanes sí, que todo este tema de fue huracanes fuerte que el año pasado fue y el fuerte el año antepasado, pasado y el antepasado, es por es por evaporaciones de agua, entonces evaporaciones hay de unas agua, partes entonces que hay pueden unas estar partes que más pueden frías estar que más otras, frías que las otras, corrientes las de corrientes aire con de agua se aire van a con agua se chocar van a chocar y es y cuando, es por ejemplo, cuando, por ocurren ejemplo, huracanes, es ocurren decir, huracanes, es una lluvia decir, una lluvia supremamente agresiva, supremamente sí, muy agresiva, dura, ¿sí? una Muy lluvia dura, una muy lluvia fuerte. muy fuerte. Bueno, Bueno, seguimos. seguimos. Entonces, de Entonces, de evaporación pasamos a evaporación pasamos a condensación y ya condensación, que sería ya la sería la formación de formación nubes. de Entonces, nubes, sería entonces sería importante la importante la temperatura del sol, temperatura que del en este sol, que en este momento momento el mar el se está mar se está sobrecalentando sobrecalentando 1 grado. 1 grado, ¿sí? Y eso Y usted eso dice, "Ay, usted pero es dice, que ay, pero es que hay 1 eso, grado, hay eso un no es grado, nada". eso no es nada. No, No, resulta que resulta que sí, sí, porque hace mucho porque hace el mucho mar o el ha mar mantenido un equilibrio ha desde hace mantenido un mucho equilibrio desde tiempo, hace una mucho tiempo, temperatura. una Entonces, temperatura. Entonces, diga usted, por diga usted, ejemplo, el por ejemplo, el debe hombre, el tener humano, una debe tener temperatura una promedio de temperatura promedio 37, de ¿cierto? 37, Si ¿cierto? sube, Si se sube, enferma, le da se una enferma, fiebre. le da una Y si fiebre, baja, y también si le da una baja, también le da hipotermia una hipotermia muy fuerte, muy ¿cierto? Entonces, fuerte, ay, sí, ¿cierto? pero Entonces, es uno que un dice, ay, grado sí, no pero es afecta. que un grado no Si uno afecta. nomás Si cambia un uno grado y nomás ya cambia un grado y ya tiene fiebre, tiene tiene gripa, fiebre, de todo, mejor dicho. Imagínese en el mar, tiene y gripa, más de que es todo, mejor dicho. una masa Imagínese en más el grande, mar, y ¿cierto? Una más que es cantidad más grande, un una cuerpo más grande. masa más grande, ¿cierto? Una cantidad Bueno, más grande, de un ahí cuerpo más grande. estamos hablando de Bueno, precipitación, de que era ahí la lluvia, estamos ¿cierto? hablando de Eso ya caería precipitación, que era la a lluvia, la ¿cierto? tierra. Eso ya caería Eh, a la tierra. Esa agua, o sea, tanto de la Esa lluvia como agua, o la sea, que tanto es de la lluvia como subterránea, la que es sería subterránea, absorbida por las sería plantas, ahí es cuando absorbida es por las importante plantas, la ahí es cuando es fotosíntesis. importante la Cuando fotosíntesis, hablábamos de cuando el hablábamos de fitoplancton, el
fitoplancton, por ejemplo, en el mar, o sea, en el mar también puede pasar lo mismo. Ocurriría la transpiración, ¿cierto? Que ya sería esa agua que fue absorbida, pero que se evapora esta vez de un ser vivo, ya no del mar, no digamos ya de algo inerte, el agua se considera el inerte, agua se considera inerte, una sino planta que ya está una viva, planta ¿cierto? que ya está viva, ¿cierto? Ya el agua ya la absorbió, ya le absorbió sus pero también nutrientes, puede ser pero también puede ser ¿listo? evaporada, ¿listo? Bueno, también en los lagos puede También en los lagos puede ocurrir la evaporación. evaporación. Tenemos, por ejemplo, el deshielo. el deshielo. Bueno, acá le Puede ponen ser deshielo o puede ser también también que viene escorrentío, del ¿no? Que pico. viene del Acá pico. les decimos Acá les nevado decimos nevados y del va pico y escurriendo, va escurriendo, ¿cierto? y también se Y conectaría también al se mar. conectaría al Ir a mar. parar a Tiene algún que ir lado. a parar a algún lado. Por Por ejemplo, ejemplo, también esa tenemos esa infiltración. infiltración. Entonces, Sería agua sería agua por debajo de acumulada la por tierra, debajo de la ¿cierto? tierra, Ya ¿cierto? sea bajo una Ya sea montaña, bajo ya una sea, digamos, montaña, ya sea, digamos, en un área, en cualquier área, en un área, en cualquier pero área, esa agua a veces pero puede estar o esa no agua a veces puede conectada al mar, estar o o a veces no puede estar conectada al mar, o a veces puede simplemente estar acumulada, simplemente encerrada. acumulada, encerrada. Ejemplo, no sé si han Por escuchado el ejemplo, no caso sé si han escuchado el en caso de Estados que Unidos, en ya se Estados les acabaron Unidos los ya se lagos, les acabaron se los les lagos, acabaron se les las acabaron fuentes de las las montañas, fuentes de las todo montañas, esto que acá ¿sí? todavía Todo tenemos, esto que allá acá ya se todavía acabó. tenemos, allá ya ¿Qué se están acabó. haciendo? ¿Qué Están están haciendo? buscando agua Están buscando subterránea, es agua decir, así como subterránea, es buscan decir, petróleo, así como buscan petróleo, abren la tierra para buscar abren la petróleo, tierra para buscar petróleo, asimismo están haciendo asimismo para están encontrar haciendo agua. para Ahora sí, encontrar agua. Ahora sí, el oro el transparente, o oro sea, de que transparente, el ¿no? O agua. sea, de que el agua. Entonces, en vez Entonces, de en hacer vez de hacer exploraciones exploraciones perforaciones o de petróleo, perforaciones están de haciendo petróleo, están perforaciones de haciendo agua, perforaciones de agua y de ahí la y de gente está ahí la gente sacando está agua sacando agua embotellada, ¿sí? La embotellada, gente está ¿sí? La vendiendo gente para está agua vendiendo para embotellada, agua es embotellada, decir, esto es es decir, serio esto porque es si serio ya, porque si ya agotaron todas las agotaron fuentes, todas están las buscando fuentes, bajo están la tierra. buscando bajo la ¿Qué tierra. pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? pasará cuando ¿Qué se cae pasará bajo la cuando se tierra? cae Pues bajo la tierra? empezarán a Pues buscar en empiezan otros países, ¿cierto? a buscar en otros Y países, ese es el ¿cierto? problema, ¿vale? Entonces, no sé si Y hasta ese es acá el hay alguna problema, pregunta. ¿vale? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Gracias, Santiago. Gracias, ¿Quién más Santiago. tiene ¿Alguien más una pregunta? tiene una pregunta? No, señora, profe. Entonces, Listo, no siendo entonces, más, no vamos a siendo ver la más, actividad. vamos a ver la actividad. La actividad para que la La actividad resolvamos para ahorita. que ¿Listo? la resolvamos Entonces, ahorita. permítame ¿Listo? proyecto. Entonces, permítame proyecto. Listo. Entonces, Listo. Entonces, bueno, tenemos acá, tenemos esta ya acá, no sería esta ya no sería automatizada, sino que ya, vamos a ver. automatizada, sino que ya, vamos a Dice, ver. lección ¿Listo? 31, ciclo del agua. En su Dice, lección cuaderno treinta y escriban uno las ciclo del agua. En características, su propiedades cuaderno, físicas escriba y las químicas de la características, molécula del propiedades agua físicas y y qué la químicas hace de la tan molécula especial, del agua los elementos que la y qué la hace conforman tan y por especial. qué es considerado Los un elementos recurso que la vital para el conforman y planeta por Tierra. qué es considerado un recurso Segundo, vital realice un para el dibujo planeta a Tierra. color señalando todas las Segundo, realice un características del dibujo ciclo a del agua color y señalando describa los todas las sucesos de cada características etapa, del es ciclo decir, del agua y parecido a la describa los imagen que les sucesos de acabé de cada mostrar. etapa, es decir, parecido a la Tercero, imagen que les ¿por qué acabé es de mostrar. importante el ciclo del agua para Tercero, organismos vivos? porque De es eso ya también importante el hablamos. ciclo del agua para organismos vivos, de eso No ya sé también si haya hablamos. alguna ¿Listo? pregunta. No sé Entonces, si haya alguna lo que pregunta. podemos Entonces, ver lo es que propiedades podemos ver físicas y es químicas del propiedades agua. Entonces, físicas y químicas del agua. eh, Entonces,
No sé si hay una pregunta no sé si hay una pregunta antes buscar la de imagen. buscar la imagen. Listo, entonces vamos a ver un poco sobre las Entonces vamos a ver un características poco sobre las del agua. características Empezando del agua. por la Empezando molécula, por ¿cierto? la Del agua. molécula, Por ejemplo, ¿cierto? Del agua. Miremos, por ejemplo, esto. bueno, entonces Bueno, entonces el agua es una el molécula, agua una es molécula una conformada molécula, por recuerden, una molécula dos o más conformada por átomos. dos o Entonces, más átomos. en este Entonces, caso, los en átomos van este a ser caso, elementos los de H, átomos van a ser H, elementos de hidrógeno, H, oxígeno. El hidrógeno, oxígeno va a oxígeno. tener una El carga oxígeno va a tener una carga negativa y los hidrógenos van negativa a y tener una los carga positiva. hidrógenos van a tener una carga ¿Y positiva. esa qué ¿Y ventaja va a ser? esa qué ventaja va a Va a ser? ser que tenga unas Va a ser que propiedades tenga unas que no propiedades tiene cualquier que no tiene elemento cualquier o cualquier elemento o molécula, cualquier como por molécula, ejemplo como por que ejemplo se encuentre a que se encuentre a por ejemplo, a temperatura, temperatura por ambiente, que ejemplo, a esté en temperatura estado líquido ambiente que esté y en no estado en líquido estado y sólido no en como la estado mayoría sólido como la de mayoría material en la de Tierra. Entonces, material en la Tierra. eso Entonces, es una, puede eso ser una es característica puede para ser que la una anote. característica para que la Otro note. tipo de característica Otro tipo es de su característica organización es su según organización su estado, ¿no? Entonces según hablamos de su los estado, ¿no? estados de la Entonces hablamos materia. de los estados de la Cuando materia. está en Cuando sólido, está en está aquí sólido, en la imagen, vea, acá perfecto. está en la imagen, Cuando está en perfecto. estado Entonces, sólido, va a cuando estar en está en estado estado sólido, organizado, ¿cierto? va Como a estar en estado las organizado, más ¿cierto? organizadas, en este Como caso, unas rombos. más organizadas, en este Cuando caso, esté, por ejemplo, en gas, rombos. no, por ejemplo, Cuando esté, por ejemplo, cuando esté, en por ejemplo, en gas, gas va a estar no, por más, eso no. o sea, más Cuando esté, por separado, ejemplo, en más gas, va a estar desorganizado, o sea, distanciado. más separado, más Y en este desorganizado, caso, cuando distanciado. esté en estado Y en líquido, este va a caso, estar cuando un poco esté en más estado líquido, va a estar un unida, poco pero más no tan organizada. unida, pero ¿Me hago no entender? tan organizada. También es ¿Me hago entender? importante este También ángulo es importante porque este ángulo en las porque moléculas, en las moléculas, el o sea, el ángulo ángulo por el cual se o sea, una el ángulo por va el a ser cual se una importante en va a qué ser tan fácil va a generar importante en enlaces qué tan fácil va a generar con otras enlaces moléculas, ¿cierto? con otras Por moléculas, ejemplo, ¿cierto? el Por oxígeno, al ejemplo, ser el tan oxígeno, negativo, puede al atraer ser tan otras negativo, H's. puede O sea, atraer otras H's. este O puede O tener sea, hasta tres H's, ¿cierto? este O puede Y tener hasta tres constantemente va a estar H's, intercambiando ¿cierto? sus Y átomos. Esa es la constantemente va a estar ventaja de intercambiando sus un átomos. Esa átomo es la con carga ventaja negativa, de un ¿cierto? átomo con carga negativa, Miremos, por ¿cierto? ejemplo, Miremos, por ejemplo, una propiedad una propiedad del agua del agua, que sería la tensión que superficial. sería la tensión Tensión superficial es lo superficial. que estamos viendo, Tensión superficial es lo que de estamos que viendo, la, de que el agua, la superficie del agua genera, la superficie del agua las moléculas están genera, unidas de tal o sea, manera sus como moléculas están una unidas, tela que está cosida, está tejida. cocida, Esa está tela se va a tejida. llamar agua. Esa tela se va a Esa llamar tela, esa agua, va a soportar un agua, peso ¿cierto? limitado. Esa tela, En este esa caso agua, sería el va a peso de un soportar zancudo, un ¿cierto? O a peso veces también limitado. En este caso araña. sería el peso de un zancudo, ¿cierto? O a veces Normalmente también uno uno ve ve arañas. o también, bueno, este experimento Normalmente que uno nos ve muestran zancudos, con un clip, ¿cierto? O también, bueno, este experimento que nos eh, muestran con un clip. es un peso limitado lo que puede Entonces, es aguantar. un peso limitado lo que Esa puede propiedad no aguantar. la tiene Y cualquier esa elemento propiedad no la sin tiene cualquier elemento que se hunda sin o que se hunda, queme ¿cierto? Sin que se hunda o que se queme o ni para tocar siquiera esa superficie. sí, que pueda tocar esa superficie. Esa podría ser otra Esa propiedad. podría ser otra Entonces, propiedad. Entonces, otra propiedad sería otra propiedad sería la capilaridad. ¿Qué es la la capilaridad? Es la capilaridad. ¿Qué capacidad es de la capilaridad? absorción Es la capacidad de de el agua absorción en cualquier material. de En el este caso, agua en se cualquier manejará material. En con este caso, se tubos de vidrio. manejará con Pero, por ejemplo, me dice, tubos "Ay, de pero vidrio. porque la Pero, por ejemplo, pregunta me de por dice, qué el agua "Ay, pero moja? porque la Porque pregunta de por qué el agua moja? es Porque sea, o sea, fácilmente es se pega o se fácilmente adhiere, se ¿sí? pega o se adhiere, Se ¿sí? une Es, a se distintas une superficies y a eso va a ser la distintas capilaridad. superficies y En eso va a este ser caso, la con el vidrio, capilaridad.
En este caso puede ser Por ejemplo, vidrio. Por ejemplo, en el también, caso de las que raíces necesitan también, absorber que esa necesitan agua, ¿cierto? absorber Que esa casualmente agua, están en ¿cierto? forma Que de mini casualmente tubos. están en forma de mini Este tubos. experimento de Este los 3 colores también experimento es de los 3 conocido colores también es porque conocido se darán cuenta, porque la idea es que se llegue darán acá cuenta, o sea, la idea a es que llegue combinarse acá y a uno combinarse dice: "Ay, y magia", magia uno porque dice: el "Ay, agua, magia, magia", porque el ¿cómo sabe que debe subir a agua, través de la servilleta y no a través del ¿cómo vaso, ¿no? sabe que debe Entonces subir a también es través de la dependiendo del material, servilleta y no a través del pero, vaso, ¿no? Entonces también es generalmente dependiendo del siempre material, tiende a pero ser fácil de absorber, generalmente ¿cierto? siempre Fácil tiende de, a ser mojar. fácil de Esa es absorber, como la ¿cierto? redundancia. Fácil de mojar. Esa es ¿Qué como la más? redundancia. No sé si ¿Qué hasta ahí haya más? alguna pregunta. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Bueno, Bueno, entonces miremos, por ejemplo, entonces miremos, por ejemplo, otra propiedad. otra propiedad. Bueno, entonces, Bueno, entonces, de, de, eh, también es importante las también es temperaturas, importante o sea, una otra propiedad las química sería la temperatura temperaturas, o a sea, la una otra cual propiedad el química agua sería la va a cambiar temperatura de a la estado, ¿cierto? cual No es lo el mismo agua va que a cambiar de pase, por estado, ejemplo, de ¿cierto? hielo a No es líquido lo mismo que que pase, por de ejemplo, de hielo, o sea, hielo de a sólido a líquido, gas, que ¿cierto? Hay de un hielo, o sea, de requerimiento de sólido energía a gas, distinto y ¿cierto? eso Hay también un es único requerimiento en de el energía agua. Por distinto y ejemplo, eso también es que único se en el agua. Por evapore ejemplo, a 100 que grados se centígrados. evapore a 100 Pero, por grados ejemplo, eso puede centígrados. variar Pero, según por ejemplo, eso la puede variar altura, ¿no? Entonces, según no es lo mismo evaporar, poner una olla a la hervir en altura, ¿no? Bogotá, Entonces no es lo que, mismo por ejemplo, evaporar, en La poner una Guajira, olla a hervir en por la Bogotá que, altura, por ejemplo, en La que, por Guajira, ejemplo, en Santa ¿cierto? Por Marta, la que altura. es O más, porque, por ejemplo, en Santa Marta, todo eso que es costa. más costa, Entonces, ¿cierto? Todo eso costa. la temperatura va Entonces, a variar, pero la va a ser temperatura va a cercana variar, al pero 100. va a ser cercana al 100. Y que es Y muy, que es es difícil muy, o de sea, evaporarlo, es es difícil de evaporarlo, es difícil muy que normal, como que se demora, uno lo ve pero, como muy normal, sí es difícil pero que este líquido sí es alcance difícil esa que este temperatura. líquido alcance esa De pronto temperatura. por la tecnología, De digamos, por el pronto fuego por y la eso, pero tecnología, digamos, por el realmente no fuego es y todo algo eso, tan pero natural que el agua se realmente no es evapore, por algo ejemplo, tan como natural que el sucede, agua se por evapore ejemplo, como en la cocina. nosotros lo aplicamos, por Esa ejemplo, en sería la otra cocina. propiedad, Esa ¿listo? sería otra propiedad. Eh, ¿Listo? yo creería que por el momento son Y yo esas. creería que por el Si de momento son pronto esas. encuentran más Si propiedades, de esas son las pronto encuentran si de pronto más encuentran más, pueden agregarlas. Entonces ya saben, el trabajo es escrito, ¿listo? Y ya ya saben saben, cómo se el agrega, trabajo profe, es se agrega escrito, en la ¿listo? Y ya actividad. saben cómo se agrega, profe, se Entonces, agrega en la acá actividad, debería haber ¿no? un cosito que diga Entonces, agregar y ya, o sea, ya saben, las fotos se van a organizar bueno, en un PDF, siempre se envían en acá debería PDF. haber un cosito que diga Las agregar organizan en y PDF siempre se y las envían en suben PDF. en Las fotos trabajo las actividad, organizan en PDF pero y una las vez suben ya las en tengan. trabajo No sé si actividad hay 1, alguna ¿listo? pregunta. Una vez ya las tengan. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Matías. ¿Alguien más? Gracias, Matías. ¿Alguien más? Bueno, por el momento entonces Bueno, por el momento entonces dejaría de proyectar dejaría de para proyectar que hagan esta para que actividad. Bueno, hagan dejemos proyectar ahí la actividad. Bueno, dejemos proyectada ahí. y más bien